Seguimos hablando de educación en este jueves 26 de diciembre. Recibimos ahora al consejero Héctor Florit. El disparador para comenzar a charlar tiene que ver con la repetición, porque este año cierra con un máximo de promoción en las escuelas públicas y una caída justamente en la repetición, llegando al 3.5% de los escolares. Para conocer las causas, qué decisiones se han tomado, algo también conversábamos recién con Robert Silva. Bueno, es que recibimos a Florit. Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Sí, yo creo que es una muy buena noticia. Escuchaba las últimas afirmaciones del futuro presidente del CODICEN y es una línea que compartimos absolutamente. Usted se queda con que la línea va a tener continuidad, esta línea de, digamos, sí, ir disminuyendo o eliminando la repetición automática, que quiere decir el niño no cumple con X saberes, no puede pasar, sino que se toman otros aspectos. Sí, la decisión fue para secundaria, ¿verdad? En primaria nunca existió ni la repetición ni la promoción automática. Es decir, la educación tiene aspectos cualitativos donde una prueba estandarizada o un examen no puede definir cuestiones que hacen a la intersubjetividad, a las perspectivas, a las posibilidades de ese niño de seguir aprendiendo. Entonces, cada vez que se resuelve la promoción o la repetición, hay aspectos vinculados a aprendizajes duros, en general lengua, matemática, pero también hay mucho que hace a la historia personal de ese niño, a los antecedentes, a la edad, al entorno familiar y a las posibilidades de seguir aprendiendo que tiene. Entonces, evaluar a cada uno de los niños en un plan de trabajo personal, pensando particularmente en lo mejor para ese alumno, en acuerdo con la familia, con el inspector, con el director de la escuela, es lo que habilita una resolución que tiene que estar pensando mucho más en la trayectoria futura del niño que en un punto de evaluación. La evaluación tiene que ser una constante. En primaria están las evaluaciones en línea, es decir, a través del plan Ceibal se puede a lo largo del año ir monitoreando los avances que tiene ese alumno y finalmente cada uno de los maestros en acuerdo con el equipo director, inspector y familias adopta resolución que tenemos la enorme alegría de decir, bueno, en el año que acaba de cerrar, 2019, hay 8.482 niños que deberán recursar. Hace 10 años atrás eran el doble, eran 15.000. Hace un año atrás eran 740 niños más. ¿Esto qué significa? Bueno, yo creo que significa que un esfuerzo sistemático de los maestros, de las escuelas, de las familias y de la administración da resultado. Pero no significa que sean mejores estudiantes que antes, no significa que haya mejorado la calidad, digamos, del desempeño académico, por llamarle de alguna manera. Y pregunto esto porque un día y otro también están las críticas de los resultados de pruebas internacionales, de competencias que los niños no logran en todos los niveles, la queja de secundaria que llegan de primaria sin nivel, en la universidad que quienes egresan... Hay una cuestión de echar la culpa para atrás. Eso es verdad. Bueno, yo creo que no hay ningún indicador que nos haga pensar que los niños de hoy aprenden menos que los alumnos de la escuela pública de hace 5, 10, 20 o 30 años atrás. Sí hay un cambio dentro del sistema educativo. Antes la repetición era un mecanismo usado en forma absolutamente frecuente. En la década del 60 la repetición era de un 25%. En primer año estaba por arriba del 40%. En un grupo de niños de primer año, que en aquel momento había más de 40 por grupo, promedialmente repetían casi 20 en primer año. Hoy se cambia la concepción, se plantean ayudas a lo largo del año lectivo, se plantean maestros de apoyo, maestros itinerantes, los maestros comunitarios, que son una novedad de estas últimas administraciones, comenzaron en el año 2005, se tienen 200 técnicos de escuelas disfrutables, psicólogos, asistentes sociales,
se hace esta evaluación de medio tiempo en junio, julio, que permite al maestro identificar cuál es la dificultad puntual que tiene cada alumno para apoyarlo él o, bueno, los equipos que actúan a nivel de las escuelas. Tenemos un plan Ceibal. A mí me gustaría que a veces pensáramos en la escuela de fines del siglo pasado, del año 2002, 2003, y veríamos que el paisaje escolar cambió totalmente. Pasamos de grupos de 30 a grupos de 23, pasamos del pizarrón y la tiza a la ceibalita, pasamos de la ausencia de profesores de educación física a educación física, deportes, recreación, campamentos educativos, y comenzamos a construir una permanencia en la escuela que empieza más temprano, empieza a los 3, que se extiende en horarios más largos, escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, y que además avanza incluso en los periodos de vacaciones, en los campamentos, las colonias escolares, los centros de pasantía y también el verano educativo. La consecuencia de todas estas políticas me parece que es el abatimiento de la repetición, pero no hay una sola resolución del Consejo que determine que los 21.000 docentes que tiene primaria tienen que tener menos exigencia en el momento de evaluar un niño. Florit, recién hacía mención Lorena en una de sus preguntas a el ejemplo de las pruebas PISA. ¿Cómo se valoran todos estos informes? Verdaderamente desde el punto de vista de las autoridades de la educación, ¿aportan insumos realmente válidos para la toma de decisiones, para la corrección de rumbos? Sí, sí. A mí me parece que es una referencia internacional que nos ubica, bien, ¿verdad? Y acá hay dos tipos de pruebas, las que hace UNESCO para América Latina y la que hace PISA a nivel de la OCDE y también países asociados. UNESCO es para primaria, tercero y sexto. Las pruebas PISA evalúan países de todo el mundo. Por supuesto, en la comparación con el mundo desarrollado, Uruguay queda en una posición bastante rezagada y se aplica para jóvenes de 15 años. Es decir, no alcanzan la primaria, expresamente las pruebas PISA no pueden evaluar chicos que no estén cursando la educación media. En el caso de las pruebas UNESCO, bueno, son 17 países de América Latina, están todos los países prácticamente. Uruguay tiene el segundo lugar, primero está Chile, un escaloncito por arriba nuestro, después está Uruguay. Eso, bueno, de alguna forma ratifica una posición buena que tiene el país en términos regionales. Probablemente, si nos comparásemos con Finlandia, con el mundo desarrollado, estaríamos un escalón más abajo. Me parece que el tema de la calidad de los aprendizajes es un tema que hay que seguir avanzando. No me conformo con que haya un 30% de chicos que egresan de primaria con dificultades en la lectura, con dificultades en matemática. Primaria trabajó mucho en esto. Estamos editando todos los años 700.000 libros. Un niño en la escuela pública, bueno, los de los colegios privados también nos lo compran, pero digamos, la entrega gratuita es un libro de matemática, un libro de lectura y escritura para cada niño, como un apoyo y también como un diálogo con las familias, ¿verdad? El niño lleva el libro, habla con la familia, habla con la mamá, con el papá, y tratamos que el aprendizaje se apropie, sea un fenómeno conocido también desde el ámbito familiar. Todas estas cosas hacen a lo que yo creo que es una transformación, una revolución oculta, dice Filgueiras, hablando de otra cosa, de las familias. Bueno, yo creo que la escuela pública está teniendo un proceso de revolución silencioso, donde han cambiado prácticamente todos los indicadores en cuanto a la formación de los maestros, al uso de la tecnología, a la incorporación temprana, a la educación, a la extensión de la jornada, a la presencia de escuelas de arte, a las políticas de inclusión educativa, a la red de escuelas Mandela. Es decir, yo creo, nosotros estamos entregando la administración y las memorias del quinquenio, que es este librito, donde recorremos las 10 políticas que desarrolló el Consejo de Primaria y también damos la perspectiva, porque creemos que las autoridades que vengan tienen que tener
bueno, una visión de lo hecho y también qué cosas quedaron en proceso. Por ejemplo, tenemos el plan de obras más ambicioso en la historia de la escuela pública. Estamos terminando una serie de jardines que se van a inaugurar en marzo, pero hay 44 más que se van a empezar a inaugurar. La próxima administración lo hará a partir de junio, julio, y eso va a cambiar cualitativamente las condiciones de la educación inicial. Es una inversión muy importante que hace el país. Las escuelas de tiempo completo es otra inversión muy importante que hace el país, y esto me parece que configura señales de identidad y de prestigio de la educación primaria pública al extremo que hoy tenemos una vuelta de lo privado a lo público que se manifiesta fuertemente en algunos barrios donde la escuela pública prácticamente no está dando abasto y tenemos que estar derivando de la Escuela Brasil a otra escuela, de otras escuelas, de la Noruega, de muchas escuelas hoy por hoy tienen la matrícula prácticamente desbordada. ¿Cuál es, ya nos quedan poquitos minutos, pero hablábamos de lo positivo, ¿cuál es la principal dificultad que no se ha podido vencer? Bueno, yo creo que hay muchas que hay que seguirlas trabajando. De las que más me preocupan a mí, seguimos teniendo un 10% de niños que tienen una asistencia insuficiente. Concurrir a la escuela registrando más de 40 o de 45 faltas supone que a lo largo del año faltó 2 meses. Esto demanda un gran trabajo de los maestros para compensar esta asistencia salteada, pero también debilidades en los aprendizajes y en los logros. El abandono como tal es mínimo, es marginal, es menos del 1%, pero si nosotros pensamos que hay 3.000 niños que abandonaron la escuela o tuvieron una asistencia mínima, cada uno de esos niños es una preocupación. Entonces, el 10% de asistencia insuficiente y menos del 1% de abandono es un debe que hay que seguir trabajando. Continuar la formación en servicio de los maestros. Tenemos sin duda el mejor magisterio de América Latina, por la formación, por la calidad, por una historia del país. No empezó con esta administración, es la historia del magisterio uruguayo, que hay que seguir formando en servicio por un desarrollo científico, tecnológico, que se proyecta en cambios hacia la educación y hacia los contenidos que los maestros tienen que acompasar. Ya tenemos que cerrar, pero no quiero que se vaya sin preguntarle cambios que mencionó Silva en la formación docente, pero también algo que he sabido, en la conformación de los órganos de conducción de la Administración Nacional de la Educación. ¿Cuál es su opinión sobre bueno, yo tengo limitaciones constitucionales para hablar de política, así que voy a decir solamente que creo que el Consejo de Primaria tiene una historia en el país que le permitió tener identidad, le permitió forjar niveles de autonomía, porque un consejo es un colectivo que permite concertar sensibilidades y legitimidades distintas, ¿verdad? De partidos, de movimientos docentes, y eso le da mayor apoyo y mayor respaldo. Pero eliminar el consejo me parece que, además de ser un error en mi apreciación, me voy a permitir recordar a don Juan Pibel Devoto, que era el presidente del primer CODICEN después de la dictadura, un hombre del Partido Nacional de enorme valor y valentía, restituyó miles de docentes, que en el año 90, cuando se le plantea este tema, la posibilidad de que los directores generales participaran y que fueran integrantes del CODICEN, la misma propuesta que hay ahora, dijo en la Cámara de Diputados: consideración aparte merece la propuesta de integrar el CODICEN con directores generales de los consejos de las respectivas ramas de enseñanza. Creemos que tal planteamiento es ajeno al conocimiento de la realidad del funcionamiento de los organismos involucrados. El cúmulo de tareas y de responsabilidades a cumplir en uno y otro nivel tornan humana y materialmente imposible hacerse cargo de esta duplicidad de gestión. Ello, a su vez, parece inconveniente
pues oblitera, obstaculiza la función de control y de tribunal de alzada que cumple el órgano rector en relación a los consejos. Así que hay asuntos de tradición, cuestiones de apoyo político, cuestiones de viabilidad de esta duplicidad y cuestiones de tramitación administrativa que hace que con el mayor respeto mantengamos una posición absolutamente discrepante. Muy bien, vamos a agradecerle una vez más a Héctor Florit, consejero de primaria, estos minutos en la mañana de Arriba Gente, desearle un buen cierre de año, Muchas gracias. que tenga un muy buen 2020. Un placer, gracias. Muy bien, Dejo las memorias. Muy bien, bárbaro. hasta Cerramos mañana. por aquí la entrevista junto al consejero de primaria Héctor Florit en la mañana de Arriba Gente.